para nosotros un buen padre? ¿Qué es para nosotros un buen padre? Para alguien podría decir, no, pues es que yo soy un buen padre, porque les llevo la comida, porque no les hace falta nada. Pero pueden ser padres que nunca se han dedicado un momento a hablar con su hijo. Nunca se han sentado en la silla, ha platicado con ellos. Entonces, ¿qué es un buen padre? Vamos a definir según el concepto del doctor Stanley. Dice que un buen padre se define como aquel que ha transmitido a su hijo fiel y oportunamente tanto precepto como práctica, aquellos principios que capacitan a ese hijo o hija para aprender y hacer la voluntad de Dios para su vida. Sí, es un buen concepto, dice que es aquel que le ha transmitido a su hijo una enseñanza, pero dice que no solamente, ahora sí que deja pasar el tiempo, sino dice que fielmente lo ha practicado en el momento oportuno que el hijo lo ha necesitado. Y aparte dice que está capacitando a ese hijo para hacer la voluntad de Dios, pero la practica. Entonces, no es lo mismo decir, pues yo soy un buen padre, y aconsejar a tu hijo, pero no practicar la palabra es el peor error. Entonces, puede haber padres que les digan a sus hijos, le mencionen algo bueno y le den un consejo y digan, hijo, no hagas aquello. Pero dicen ellos, porque lo digo yo. Entonces, Dios no quiere que nosotros le demos órdenes a nuestros hijos porque lo digo yo, no, sino dice el concepto de un buen padre que es basado en el precepto que es la palabra de Dios. Y también dice, luego mediante la práctica. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Que si yo le digo a mi hijo, hijo, es importante que tú ores, y yo no oro, entonces el niño va a decir, bueno, mi papá dice que es bueno orar, pero yo nunca he visto a mi papá arrodillado en el cuarto. Nunca he visto a mi papá orando ni para comer. Entonces, ¿ustedes creen que ese es un buen padre? No. Un buen padre es aquel que lo dice y lo hace. ¿Y cómo podemos entender esto? Siempre darles instrucciones a nuestros hijos conforme a la palabra. No decir porque lo digo yo o porque yo mando, no. Sino decirle, hijito, hijita, la palabra de Dios lo dice, no lo digo yo. ¿Por qué? Porque para ser un buen padre tenemos que aprender de nuestro Padre Celestial, que es el Todopoderoso. Él es nuestro verdadero Padre. Realmente nuestro Dios es nuestro verdadero Padre, y para ser un buen padre necesitamos, ¿qué cosa necesitamos? Estar unidos al verdadero Padre, que es Dios. Entonces, si como padre terrenal yo no estoy unido a ese Padre, el Todopoderoso, yo no voy a poder ser un buen padre. Entonces, el primer principio que quiero compartir es espiritual. Un buen padre tiene la responsabilidad de enseñarle a su hijo quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo ser salvo? ¿Cómo recibir a Cristo en su corazón? La importancia de la palabra de Dios, de la Biblia, enseñándolos a orar, instruyéndonos en los caminos y la enseñanza de nuestro Dios Todopoderoso. Todos sabemos que la enseñanza inicia ¿dónde? En casa. Entonces, habemos padres que nos confiamos tanto que ya llevé a mi hijo a la escuela de formación cristiana y queremos que la maestra lo evangelice, que haga todo el trabajo, y no es así. Nosotros como padres, como buenos padres, tenemos que decirle a los niños quién es Jesús. Yo creo que en algún momento nos ha tocado como padres sentarnos y decirle, hijita, ¿sabes quién es Jesús? ¿Sabes
quién murió en la cruz o por qué murió. Porque yo creo que hasta hay películas cristianas donde relatan cómo nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz por amor a nosotros. Entonces, a veces hay niños que son tocados por medio del Espíritu Santo. Cuando nosotros como papás les decimos, hijita, hijito, fíjate que Jesús te ama. Fíjate que Jesús te ama tanto que fue capaz de morir en la cruz del Calvario por amor a ti, por amor a mí. Entonces nuestro deber como padres es llevarlos a hacer una oración de entrega y decirle, hijita, ¿sabías que si tú le pides a Cristo que entre en tu corazón, Él puede entrar? Entonces, ¿qué tan importante es, amados hermanos, el principio espiritual? Porque es muy triste que existan niños que no saben quién es Dios. No saben quién es Jesús, no saben que ellos pueden ser salvos, no saben tantas cosas que nosotros sabemos. Entonces, amados hermanos, nosotros como padres cristianos, no seamos egoístas. El principio número 1 que estoy compartiendo es espiritual. Sé que es importante ayudar a nuestros hijos en las tareas, en muchas cosas. Pero ¿cuál es el principio que nos debe de importar más? ¿Cómo se llama este principio? Espiritual. ¿Por qué? Porque si nosotros enseñamos a nuestros niños desde chiquitos quién es Jesús, cómo pueden ser salvos, entonces, y los enseñamos a orar, a platicar con Dios, a decirle, hijo, hija, tú puedes platicar con Dios. Jesús es tu amigo, Él te escucha. Entonces es bonito cuando ves a un niño orar en casa. Entonces yo siento que nuestro corazón se regocija, porque cuando vemos a nuestros niños chiquitos orando, nuestro corazón como padres se regocija. Entonces, a mí me ha dado mucha tristeza cuando yo he escuchado niños chiquitos como de 4 años, diciendo muchas groserías y ahora sí que palabras tremendas que dices, Dios mío, ¿dónde aprendió tanto este niño? Los niños son muy inteligentes, amados hermanos. No esperemos que el niño tenga 10, 15 años para poder enseñarlo a orar. Tenemos que enseñar a nuestros niños desde chiquititos. Si ya el niño ya se puede arrodillar, tiene que arrodillarse a orar. Bueno, el principio número 2 que quiero compartir con ustedes es moral. O sea, es enseñar al hijo a ser honrado, a no decir mentiras. Decirle al niño, mira hijo, si tú me mientes a mí, no me estás mintiendo a mí. ¿A quién estás mintiendo? Amén. A Dios. Entonces, cuando el niño aprende que cuando le está mintiendo a papá, ¿a quién le está mintiendo? Es a Dios. No estás mintiéndole a papá, le estás mintiendo a Dios. Entonces, cuando un niño se le enseña que cuando él dice mentiras, que cuando él desobedece, ese niño, si está desobedeciéndole a un padre cristiano, ese niño le está siendo desobediente a Dios. ¿Qué pasa, amados hermanos, cuando un niño se porta mal en casa? En particular, yo he enseñado a mis niñas que cuando ellas ofenden o hacen algo, yo les digo, hijita, no es a mí que me tienes que pedir perdón. ¿A quién es? Es a Dios, porque es a Dios que estamos ofendiendo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Híncate y pídele perdón a Dios, porque no es a mí que me estás ofendiendo, es a Dios. De que le hayas pedido perdón a Dios, que es al que estás ofendiendo, ahora sí que me pides disculpa a mí, yo te disculpo. Pero el problema no es que me ofendas a mí, el problema es, o la raíz es, que tú ofendas a Dios. Entonces, un principio como padres moral es ese. Enseñar al niño a que tiene que ser honrado, a que no debe de decir mentiras y no debe de ser irrespetuoso
y sobre todas las cosas debe de aprender a cuidar su cuerpo. ¿Por qué? Porque hay niños, ustedes saben que hasta en las Sabritas, en otros lados, vienen a veces hasta tatuajes pequeños de estampitas para que los niños se tatúen. Entonces, ustedes saben que esas son estrategias del diablo. ¿Por qué? Porque si los niños compran una Sabrita y encuentran un pegamento ahí, a ellos les da curiosidad. Y dicen, no, pues no es malo. Mira, ve, me lo pongo y luego me lo quito con jabón, no pasa nada. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con esa estrategia? Es una estrategia del diablo. Porque al niño el diablo le está enseñando que no pasa nada. Mánchate tu cuerpo y no pasa nada. Entonces, cuando tú le dices al niño, espérate, hijito, ese es un tatuaje, aunque sea con agua, es un tatuaje. Si tú te lo pones, te estás manchando tu cuerpo. Aparte, trae tinta, es tóxico. Y se imaginan ustedes, amados hermanos, cuando un joven se tatúa, realmente, cómo pasan que la tinta, la maquinita, no sé si han visto, en las maquinitas, cómo pasan ahí que le escriben en la piel, o sea, se están lastimando su piel, se la están hiriendo. Entonces, a nuestros hijos tenemos que enseñarle eso, cuidar su cuerpo físicamente, no hacerse cosas que le causen ese daño. Como hay personas, mujeres, que actualmente, dirían sus padres, tal vez no les enseñaron, y prácticamente son personas del mundo, que se mandan y se hinchan sus labios. Ahorita está de moda que las mujeres carguen su boca hinchadísima porque se ponen inyecciones aquí en la boca, en los labios, al grado que se le ven infladísimos. Se están deformando su cuerpo, sus labios, se están tatuando, están haciendo cosas terribles contra su cuerpo. Entonces, cuando nosotros como padres le decimos a los niños, hijo, es tu responsabilidad cuidar tu cuerpo. Es tu responsabilidad. No tienes por qué estarte manchando con tatuaje, no tienes por qué estarte deformando tu cuerpo. Tú eres hermoso, tú eres hermosa como Dios te creó, no necesitas estarte haciendo esas cosas. Entonces, el principio número 3 es vocacional. Aquí hay algo muy importante que hay que tener en claro. Nuestros hijos traen dones y talentos, entonces tanto secular como espiritual. Nuestra responsabilidad como padres es orientarlos. Por ejemplo, cuando van a estudiar la universidad, hay jóvenes que se meten a la universidad para estudiar ciertas carreras por dinero, no porque le guste esa carrera, porque han caído en el error de que papá o mamá le dijo, hijo, métete a esa carrera porque se gana mucho dinero. Pero no ven el gran potencial que el hijo o la hija tiene en otra carrera. Entonces, nosotros como padres tenemos que guiarlos y decirle, hijita, es que tu vocación es esta. No tienes por qué estudiar otra cosa que no te gusta. Entonces, también tenemos que orientarlos en su vocación universitaria, tenemos que orientarlos en sus dones espirituales, porque nuestros hijos traen dones y talentos. Entonces también no voy a ubicar yo a mi hijo o mi hija que haga otra cosa si él o ella no tiene ese don. Entonces también tenemos que orientarlos que todas las cosas con las que Dios nos bendiga le pertenecen a Dios, que simplemente somos administradores y que todo lo que Dios nos da, ¿de quién es? De Dios. El cuarto principio es el principio de la autoridad. Y este es un principio muy importante, amados hermanos, porque existen muchas autoridades a las que hay que respetar aquí en la tierra. Pero la autoridad que hay que dejarle en claro a nuestros hijos es la autoridad en la vida que debemos de obedecer es a Dios. Y esta autoridad, amados hermanos, es definitiva. Decirle, hijo, tú te riges por la autoridad de Dios. La primera autoridad es la autoridad hacia Dios. Aquí nos están poniendo como segundo lugar hacia los padres. Tercer lugar, líderes de la iglesia. Cuarto lugar, líderes de la escuela. Quinto lugar, autoridades del gobierno. Cuando nuestros hijos entienden que ella o él es responsable ante Dios de su conducta, de lo que diga o haga, aprenderá a portarse mejor.
sabe que Dios está en todas partes. Entonces, cuando a nuestros niños les decimos, ¿sabes qué, hija? A ver, ¿quién es tu máxima autoridad? ¿Quién es tu máxima autoridad? Dios. Entonces, cuando nosotros aprendemos eso, los niños no lloran por querer bailar allá en la escuela. Porque ¿qué pasa en las escuelas? Casi siempre los cristianos tenemos ese problema. Que los maestros amenazan que si no haces el altar de muerto te van a quitar tantos puntos, que te van a reprobar. Entonces, cuando un padre enseña al hijo que la prioridad, la autoridad prioritaria es Dios, no te va a importar que te quiten calificación, que te quiten puntos. ¿Por qué? Porque tú a quién tienes que, ahora sí que servir, a quién obedecer, a la autoridad de la escuela o a la autoridad de Dios. Y hay cristianos que han caído en esa tentación, que como los maestros los amenazan, que van a reprobar a sus hijos, que le van a quitar puntos, agarran y caen en esa tentación y cooperan. Entonces, cuando usted como padre está cooperando, está participando, algunas maestras dicen, no, pues, si no va a participar su hijo, pero que coopere. Es que si tú estás dando dinero, estás cooperando, aunque no asistas. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que cuando los hijos aprenden a respetar a la prioridad suprema, a la autoridad, o sea, lo que diga Dios, no me va a importar la autoridad de la escuela porque yo me voy a regir con el precepto de la palabra de Dios. Entonces, eso es algo muy importante que nuestros hijos tienen que saber. Otra cosa, cuando ese hijo sabe que Dios está en todas partes, también ese hijo se corrige. ¿Por qué? Porque como papá y mamá nunca vamos a poder estar todos los días cuidando a nuestros hijos en la escuela, en la secundaria, en la universidad. Sino si ese niño aprende que Dios está en todas partes, ¿de quién se va a cuidar? ¿De nosotros o de Dios? De Dios. Porque va a decir, bueno, pues que a Dios no lo puedo engañar. Dios está en todas partes. A mi papá y mi mamá sí los puedo engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. Dios está en todas partes. Entonces, el sexto y último principio es personal. Este principio personal, amados hermanos, es que todo hijo tiene un gran valor. Que ellos entiendan que papá y mamá los ama y valora. A veces nosotros como padres somos como ásperos con nuestros hijos. Dios nos manda a que seamos cariñosos con nuestros hijos. O sea, no es pecado decirle a tu hijo y abrazarlo y decirle, hija, te amo. O decirle, hijo, te amo. ¿Saben cuánto amor necesita un hijo? Mucho. Y más las mujeres, ¿verdad? Que somos más sentimentales. Toda hija y todo hijo necesita amor, pero cuando una mujer, ahora sí que como hija, es bonito cuando tú como padre la abrazas y le dices, te amo. Hija, te amo. Hijo, te amo. Entonces, hay hijos que nunca recibieron un apapacho de papá. Que porque el papá era muy gruñón, que era muy regañón, que le tenía miedo, que porque era muy autoritario. Pero qué bonito es tener un padre que te abrace y te diga, hija, te amo. Qué hermoso es, amados hermanos. Dios nos dice, es algo muy importante. ¿Por qué? Porque nuestros hijos pueden tener en su mente traumas. Es importantísimo abrazar a tu hijo y a tu hija. Siempre abrázalo, siempre apapáchalo y dile, hijo, te amo. Y aunque se lo digas todos los días. Yo lo observo con mis niñas en experiencia personal. Mis niñas siempre me están abrazando y me dicen, mamá, te amo. Y yo con gusto y con mucho amor les digo, hija, yo te amo. Porque sé que los seres humanos necesitamos amor, necesitamos que nos digan, te amo. Y no solo necesitamos que le digamos, te amo, sino necesitan sentir que pertenecen a una familia.
Ellos necesitan decir, no, pues yo pertenezco a esta familia, mi papá y mi mamá me aman. Entonces, porque los hijos que no se les valora se van de casa, se unen a ciertas pandillas porque necesitan sentir que pertenecen a algo. Y ellos necesitan sentir esa sensación del valor. Hay jovencitos que se meten a ciertas pandillas para ser aceptados. Y dicen, ay, ¿qué tengo que hacer para entrar a esta pandilla? Me tengo que tatuar, tengo que matar a alguien. Porque en las pandillas ustedes saben que hay pandillas de drogadicción, hay pandillas que hacen ciertas cosas raras. Entonces esos pobres jóvenes, como se sienten tan necesitados de amor, sienten que papá y mamá no los quieren, sienten que no tienen familia, ellos buscan por fuera. Y dicen, no, pues aquí sí me van a aceptar aunque yo tenga que matar a alguien. Entonces esos pobres jóvenes están tan lastimados por dentro que no les importa hacer cualquier cosa para ser aceptados. En este caso por algún grupo en especial. Entonces, amados hermanos, ahora yo por eso les digo, este principio personal es muy importante. Tengo sueño. Muy importante. Jovencitas que se quieren quitar la vida, amados hermanos. Literalmente. ¿Por qué? Porque las dañaron tanto. Les hicieron un gran mal. Desde pequeñas, desde chiquitas. Se han querido quitar la vida porque dicen, no, es que mi papá siempre me dice que no sirvo para nada. Tú no sirves para nada, le dice. Tú no vales. Tú no vas a llegar a ser nadie en la vida. Entonces, ¿cómo creen ustedes que ese hijo o esa hija va a crecer? Decía una jovencita con la que platicábamos, yo me he querido quitar la vida. Yo me he querido matar. Llorando con sus lágrimas en sus ojos, diciendo, es que siempre me dijeron que yo no servía para nada, que yo no iba a hacer nada en esta vida. Entonces, ¿para qué vivo aquí? Y el diablo, ustedes saben, ¿qué dice la palabra? Que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. ¿Y qué es lo que quiere el diablo? Destruir la vida de los jóvenes. Y usando a sus mismos padres que no son responsables de valorar y de darle amor a sus hijos. Es por ello que cuando nosotros venimos a Cristo, cuando venimos con un corazón destrozado, desgarrado, cuando venimos de hogares donde no somos aceptados, sabemos que nuestro verdadero Padre es Dios. Que el que nunca nos va a dañar, que el que nunca nos va a lastimar, que el que siempre nos va a decir te amo es Dios. Entonces, amados hermanos, dice la palabra, para ser buenos padres tú necesitas obedecer los principios, los preceptos de la palabra de Dios. Pero no solo obedecer los preceptos de la palabra de Dios, no solo conocerlos, decíamos la teoría, sino ponerlos por práctica. ¿Por qué? Porque nuestros hijos nos observan si les estamos diciendo verdad. Y como hace rato les decía, cuando papá le dice, hija, ora, tu hijo te está checando si tú estás orando. Si le dice, hija, no digas mentira, tu hijo te está checando si estás diciendo mentira. Si tú le dices, hija, no digas groserías, y si te escuchan diciendo groserías a ti, ¿ustedes creen que los hijos van a aprender así? Claro que no. Por eso la palabra de Dios nos pide que seamos hacedores de la palabra. Y es que para que nuestros niños, para que nuestros hijos aprendan, tenemos que ser hacedores y no solo oidores. Entonces, amados hermanos, es triste, pero es la realidad. Existen jóvenes que se han quitado la vida porque sus padres nunca tuvieron este principio personal de enseñarles el gran valor, los grandes valores que estamos viendo aquí, y sobre todo de darles amor y decirle, hijo, tú vales,
Y saben, hay algo muy importante aquí, amados hermanos. Hay que darles palabras de aliento a nuestros hijos, decirles, tú puedes, tú vales mucho. No decirle a nuestros hijos, tú no lo puedes hacer, o quítate de aquí, tú eres un inútil, porque lo vas a matar. Entonces a nuestros hijos siempre hay que decirle, tú puedes, hija, tú vales, tú fuiste comprado o comprada con la sangre de Cristo. ¿Y saben por qué es importantísimo también? Porque en Isaías 43:1, quiero que busquen esa cita bíblica, Isaías 43:1, hay algo muy importante que nos da identidad a nosotros como hijos de Dios. Isaías 43:1, ¿cómo dice? Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Amén. Ahí en Isaías 43:1 dice, te puse nombre, mío eres tú. Entonces este precepto de la palabra de Dios nos da una identidad. ¿Por qué? Cuando a tu hijo, yo le tengo bien dicho a mis niñas, ve hija, ¿quién eres tú? Eres hija de Dios. ¿Por qué vales? Porque fuiste comprada con la sangre de Cristo. A nuestros hijos tenemos que decirle, ¿quién eres? ¿Tú eres hija de Dios? ¿Eres hijo de Dios? ¿Fuiste comprado con qué? Con la sangre de Cristo. Entonces, si alguien viene de la calle y te dice, tú eres un refrigerador, ¿se lo creerías? Claro que no, dicen mis niñas. Entonces, si alguien te dice, tú eres fea, ¿tú se lo crees? Fuimos creados a imagen de Dios. Somos como una perla preciosa de Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Este principio es muy importante que nosotros como padres lo entendamos. ¿Para qué? Para que se lo transmitamos a nuestros hijos, de que ellos valen, amados hermanos, que tienen valor, que son aceptados en su casa, ustedes los aceptan, ustedes los aman, pero también hay alguien que los ama más, que se llama Jesús, Jesucristo. Siempre hay que decirle a nuestros hijos, ¿sabes qué, hija? Yo te amo. Pero ¿sabes quién te ama más que yo? Dios. Porque Él fue capaz de dar su vida por amor a ti y por amor a mí. Entonces, Cristo nunca nos va a abandonar, siempre va a estar con nosotros. Y tenemos que tener identidad. Y me gusta mucho una alabanza que canta una artista cristiana que se dice, yo sé quién soy, a mi Dios me puso nombre. ¿Por qué? Basado en Isaías 43:1 dice, yo te puse nombre. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te preocupa que tu vecino te diga que eres esto? ¿Por qué te preocupa que las personas piensen mal de ti? Si dice, yo sé quién soy, a mí Dios me puso nombre. Si alguien te dice, no, tú no vales, pobre de ti que creas eso, porque yo sé quién soy. Yo soy hijo de Dios. Por tanto, si soy hijo de Dios, soy una princesa, soy un príncipe. Fuimos comprados con su sangre preciosa. Entonces, cuando a nuestros hijos nosotros le transmitimos eso, nuestros hijos dejan de sentirse menos. Y más con esos famosos bullying que hay en la escuela. Porque hay niños que vienen de familias que no son cristianos, que menosprecian a sus compañeros. Que les dicen tantas cosas al grado que hay niños que por medio del bullying, no sé si lo han escuchado ustedes en las noticias, pero por medio del bullying hay niños que se han matado. ¿Y qué es el bullying? Es una burla. Hacen su grupito los niños mundanos, los niños chiquititos, y molestan al otro niño.
y lo jalonean, lo golpean, le dicen tú estás feo, tú eres esto, eres el otro. El niño llega al grado en que se molesta tanto, en que tal vez él no le dice a sus padres me pasa esto en la escuela, en que no tiene orientación y dicen pues mejor me voy a quitar la vida. No valgo nada, ya no aguanto a mis compañeros. Entonces, amados hermanos, ¿por qué es importante esto? Porque nos ayuda a tener identidad. Y los hijos de Dios tenemos identidad. Así que nadie tiene derecho a decirte que tú no vales. Nadie tiene derecho a decirte tú eres basura. ¿Por qué? Porque hay personas que esas costumbres tienen. De decir tú no vales, tú eres basura. Se comparan a las personas como animales. Cuando realmente la palabra de Dios dice que fuimos comprados con su sangre preciosa y que somos real tesoro. Cuando la palabra de Dios dice, mío eres tú, yo te puse nombre. Entonces, si Dios nos puso nombre, tenemos una identidad. ¿Por qué? Porque nuestro verdadero Padre es Dios. Ahora, amados hermanos, ¿qué es más importante? ¿Una carrera profesional o que nosotros tengamos unos hijos fantásticos que siempre le andemos diciendo los preceptos de la palabra de Dios? Porque eso es lo que ha ocurrido en las iglesias. Es algo que ha ocurrido en las iglesias, que nos ha interesado más lo secular y dejamos a un lado lo espiritual. Y no debe de ser así. Lo más importante, como decíamos hace rato, es nuestra autoridad, que es Dios. Entonces, no es fácil, amados hermanos, en este tiempo ser un buen padre. No es fácil. Pero no nos debemos de dar por vencidos. Tenemos que seguir adelante poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra salvación. Tenemos que mantenernos firmes, servicial y alentadores. Tenemos que seguir adelante, hermanos, con ayuda de Dios. Que el Señor les bendiga y nos bendiga a todos. En el nombre de Cristo Jesús, amén.